La guerra del Vietnam fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría de 1955 a 1975 entre la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam, Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados. Este conflicto representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma que todavía perdura, el llamado Síndrome de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina, compuesta por los actuales Vietnam, Camboya y Laos, fue ocupada por el Imperio Nipón hasta su derrota final en 1945. La guerra evidenció que los europeos, y en particular los franceses, no eran invencibles. Esto provocó una ola de movimientos de liberación en las antiguas colonias europeas de Asia y África, incluida Indochina. Por otro lado, el nuevo orden bipolar surgido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, se disputaban el liderazgo mundial, provocaría el aumento de las intervenciones militares de ambos bandos con el fin de expandir sus esferas de influencia. La Armada francesa bombardeó la ciudad de Haiphong, dando comienzo a la Guerra de Indochina de 1946 a 1954. Tras una larga guerra, el ejército colonial francés salió derrotado en la batalla de Dien Bien Phu en marzo de 1954. Posteriormente tuvo lugar la Conferencia de Ginebra entre abril y julio del mismo año. En esa conferencia se acordó la independencia de Laos y Camboya. El tema de Vietnam resultaba más complicado. Finalmente se decidió la partición de Vietnam en dos estados divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte, de corte comunista, con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, de corte capitalista, con capital en Saigón. Vietnam del Sur, en 1955, eligió su modelo de estado. Tras unas elecciones con resultado algo sospechoso, optó por ser una república con Ngo Dinh Diem al frente, que dirigió la república convirtiéndolo en un estado autoritario. Lo hizo junto a su hermano menor Ngo Dinh Nhu y su mujer Tran Len Chua, porque Vietnam del Sur estaba plagada de comunistas que se organizaron creando un movimiento de resistencia llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como el Vietcong, que operaba como una quinta columna. Este movimiento recibía ayuda de suministros y armas por parte del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el fin de combatir al gobierno de Vietnam, que en la práctica era un estado títere de los Estados Unidos. La guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezó el 1 de noviembre de 1955 con pequeños enfrentamientos armados, pero no es hasta 1959 cuando antiguos miembros del Viet Minh, junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos, comienzan a estructurar el Vietcong con el firme objetivo de derrocar al gobierno de Ngo Dinh Diem y reunificar todo el país. Su táctica fue la guerra de guerrillas, la cual les había traído numerosos éxitos contra el ejército colonial francés. En noviembre de 1963, Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur vietnamita, Dum Van Ninh. A partir de 1964, el ejército de Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja en el conflicto. Este ejército contaría además con la ayuda de la Unión Soviética y de la República Popular China, que les proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Para el dirigente comunista Ho Chi Minh, la reunificación se llevaría a cabo tarde o temprano. Si no era de un referéndum, sería a través de la lucha armada. Un 2 de agosto de 1964, un navío de guerra estadounidense, el US Madoc, tuvo un encontronazo con unas patrullas norvietnamitas a 28 millas de Vietnam del Norte, sin ocasionar bajas estadounidenses. 2 días después, la operación de bandera falsa entre barcos de Vietnam del Norte y Estados Unidos fue el pretexto del presidente Johnson para entrar en el conflicto de Vietnam. Se simuló un ataque procedente de la Marina norvietnamita para ofrecer un casus belli que justificaría entrar de pleno en la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson consiguió del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin, que le facultaba para la realización de cualquier intervención militar contra la República Democrática de Vietnam. En marzo de 1965 se llevó a cabo la operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo con el objetivo de destruir las comunicaciones e industrias de Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros al Vietcong. También tendría lugar el primer desembarco de marines estadounidenses en la base de Da Nang.
que se unieron a los asesores ya existentes en Vietnam del Sur. A su vez, el presidente Johnson inició la llamada campaña Más Bandera, una iniciativa para atraer a todos sus aliados en su lucha contra el enemigo. 6 países enviaron soldados, material bélico y suministros, mientras que una treintena de países aliados de Estados Unidos presentaron apoyo logístico. Unos meses más tarde, el ejército yanqui llevó la operación Starlight, logrando arrinconar al Vietcong, y a su vez se enfrentaron por primera vez al ejército de Vietnam del Norte en el valle de Ian Drai. Estos éxitos sirvieron al general Morley, comandante en jefe de las operaciones militares estadounidenses, para solicitar el mantenimiento de la operación Rolling Thunder y para el uso del helicóptero como arma de guerra, aumentando así las acciones de las fuerzas especiales con el objetivo de atacar al enemigo en su propio territorio. Estados Unidos llevó a cabo la operación Market Time para reforzar la marina de Vietnam del Sur. A su vez, se decidió a emplear el agente naranja para destruir la cubierta vegetal que ayudaba a proteger las operaciones de los cuales atacaba el enemigo. A pesar de estas tácticas, en 1966 el número de victorias se había reducido y las bajas estadounidenses se habían aumentado considerablemente. El general Westmoreland solicitó el envío de más soldados y el empleo masivo de la artillería y la aviación mediante el empleo de los bombarderos B-52. Vietnam del Sur consiguió recuperar algo de territorio. Como respuesta, el ejército norvietnamita empezó a utilizar el elemento sorpresa a través de las emboscadas guerrilleras contra el ejército estadounidense, evitando los enfrentamientos en campo abierto. También realizó la construcción de túneles con el fin de ocultarse fácilmente. La ruta de Ho Chi Minh fue clave para asegurar los suministros al Vietcong, con la cual fue ampliada y reforzada a pesar de los múltiples esfuerzos de los Estados Unidos para destruirla. Todas estas acciones terminaron por dañar la moral estadounidense. El 21 de enero de 1968 se produjo el sitio de la base aérea de Khe Sanh por parte de la Fuerza de Vietnam del Norte y el Vietcong. Dicha base permaneció sitiada 77 días, dando lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra. El general William Westmoreland decidió emplear todos los recursos que fueran necesarios para mantener dicha base. No obstante, se abandonaría la base ante la desastrosa situación en la que se hallaba. A finales de enero de 1968, mientras se celebraba el Año Nuevo vietnamita, tuvo lugar la ofensiva del Tet, uno de los episodios más simbólicos de la guerra. El ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong llevaron a cabo esta larga y brutal ofensiva. Fueron atacadas 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur, y su capital, Saigón, estuvo en estado de sitio. A partir de ese momento, la moral estadounidense cayó en picada, pues el ataque los pilló totalmente desprevenidos. Poco después, el poder aéreo estadounidense permitió recuperar el territorio perdido, aunque para entonces muchos militares ya eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Por otro lado, en 1969 se hizo pública la brutal masacre del pueblo de My Lai, acontecida en marzo de 1968. Este y otros muchos excesos generarían un fuerte sentimiento de rechazo y la pérdida del apoyo de la opinión pública. Los estadounidenses se preguntaban: ¿qué hacemos en Vietnam? Tras la ofensiva del Tet, el presidente Johnson sabía que la opinión pública estaba en su contra y decidió no presentarse a la reelección. En enero de 1969, Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Nixon pretendía una retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero y armamentístico a Vietnam del Sur, negociar una paz con Vietnam del Norte, además de no extender el bombardeo a otros países. Sin embargo, en marzo de 1969 se llevaron a cabo bombardeos sobre Laos y Camboya, mediante la llamada Operación Menú. Estos dos países eran claves para el mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, y en mayo se produjo la batalla de la colina de la hamburguesa, una carnicería donde Estados Unidos consiguió una victoria pírrica. A Nixon no le quedó más remedio que anunciar la primera retirada de Vietnam del Sur. En 1970, el ejército survietnamita llevó a cabo acciones en Camboya y al año siguiente se puso en marcha la operación Lam Son 719 en Laos.
para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. Sin embargo, la determinación del ejército comunista norvietnamita al mando del general Vo Nguyen Gia se mantuvo implacable. Entre marzo y octubre de 1972, el ejército norvietnamita lanzó la ofensiva de Pascua, un gran ataque con el fin de desgastar al enemigo survietnamita y recuperar territorio. Como respuesta, Nixon decidió emplear la operación Lai Bach, un bombardeo masivo con el objetivo de minar puertos, destruir vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y muelles alrededor de todo Vietnam del Norte. Seguidamente se llevó a cabo otra campaña de bombardeo de esfuerzo masivo, la operación Lai Bach II. Estas campañas no alteraron el curso de la guerra, pero lograrían forzar las relaciones de paz con Vietnam del Norte. Finalmente, el 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Norte, del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, firmaron los acuerdos de paz de París. Estos acuerdos incluían la implantación de un alto al fuego, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 60 días, el intercambio de prisioneros y la celebración de elecciones en Vietnam del Sur y el desminado de los puertos del norte. Estados Unidos cumplió con su parte y el 29 de marzo de 1973 los últimos soldados estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero la guerra no acabó ahí. Tras la retirada de Estados Unidos, Vietnam del Sur se encontró sola con Vietnam del Norte. Hanoi se preparó para asistir al golpe final. El ejército de Vietnam del Norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera, que finalizó en abril de 1975. El día 30 de abril de 1975, el ejército norvietnamita tomaba la ciudad de Saigón, poniendo fin al estado de Vietnam del Sur. La larga guerra había terminado.